Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Para guardar el debido respeto a nuestra celebración, favor de apagar su celular. Hoy, solemnidad de Pentecostés, nosotros celebramos la culminación de la Pascua. Recibimos el Espíritu Santo, fruto de la resurrección del Señor. Jesús nos envía desde el Padre el don de su Espíritu, el Espíritu Santo que los profetas anunciaron y Cristo nos prometió. El Espíritu Santo que dio a la Iglesia naciente su primer impulso y constantemente actúa en ella. De pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Jesús resucitado descienda abundantemente sobre nosotros y esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, hoy es el domingo de Pentecostés, el último día de la cincuentena pascual. Hoy celebramos el gran don del Espíritu Santo que el Señor infundió a los apóstoles y que también derrama abundantemente sobre nosotros, sobre su Iglesia. Es el Espíritu de Jesús resucitado que renueva nuestra vida y la del mundo entero. Celebremos con alegría esta fiesta al Espíritu de Dios que nos hace hombres nuevos, testigos de Jesucristo. Dispongámonos a participar en esta celebración de la Eucaristía, reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Todos. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, gloria, a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria, a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Cantemos. Gloria, gloria, a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Padre. Señor Dios Hijo,
Eucaristía, por la salud de Delia Miramontes, Evita Franco, Miguel Flores Rodríguez, Mireya Ocando. Pedimos por las necesidades de Ernesto Díaz Santana y familia, Jesús Alfonso Lugo Saucedo, Miguel Ángel Flores y familia, por los médicos y enfermeras que atienden a los enfermos de esta pandemia, por las personas que han enfermado a causa de esta pandemia. Encomendamos a nuestros hermanos difuntos, Ildefonso Contreras, Javier Rizo Torres en su aniversario, Luis Velázquez Palacios en su 4º mes, Luz Elena Rizo Torres, María Guadalupe López Pérez, Manuel Ramírez Alvarado, Martín Rodríguez, Mercedes Navarro Aguirre en su 18º aniversario, Pedro Pérez, por las personas que han fallecido a causa de esta pandemia, Sergio Franco, Toribia Jauregui y las ánimas del purgatorio. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a tu Iglesia extendida por todas las naciones, concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo y continúa obrando en el corazón de tus fieles las maravillas que te dignaste realizar en los comienzos de la predicación evangélica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien necesita reconciliarse con Dios. El Espíritu Santo, entregado por Cristo resucitado, fortalece a los apóstoles para convertirlos en testigos suyos por toda la tierra, formando el único cuerpo de la Iglesia. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Cantemos. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado
santificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos desde el fondo de nuestro corazón a esta tradicional invocación al Espíritu Santo, en la que pedimos que nos ilumine, nos renueve y nos aporte su consuelo. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones. Fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina, los hombres nada podemos y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte y contigo el gozo eterno. De pie. Aleluya, Cristo está vivo, gloria a ti, Señor. Aleluya, Cristo está vivo, gloria a ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, Cristo está vivo, gloria a ti, Señor. Aleluya, Cristo está vivo, gloria a ti, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados,
les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento, por favor. Estamos celebrando el domingo de Pentecostés, la fiesta de la venida del Espíritu Santo, con la que concluye solemnemente el tiempo de Pascua. El tiempo de Pascua que nos ha ocupado a lo largo de 50 días, 7 semanas. Hemos iniciado ese tiempo el domingo de Resurrección y ahora lo concluimos solemnemente con esta celebración. Pentecostés, Pascua, Pascua, Pentecostés, no son más que dos caras del mismo misterio, el misterio de Cristo muerto y resucitado. Si ustedes se dan cuenta, en el Evangelio que acabamos de escuchar, nos dice el evangelista San Juan, al anochecer del día de la resurrección, es decir, el mismo día de la Pascua, Jesús se presentó delante de sus discípulos y después de saludarlos, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. San Juan nos presenta así el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo íntimamente unido a la Pascua. No se puede separar. No podemos pensar que la fiesta de Pentecostés no tenga nada que ver con la celebración de la Pascua. Al contrario, Cristo, el Señor, ha ascendido a los cielos. A propósito, ya no está la imagen del resucitado allí, porque ya ha ascendido a los cielos. Pero al ascender a los cielos, Él nos envía al Espíritu Santo, para que no nos sintamos solos, para que nos acompañe, para que nos fortalezca, para que nos aconseje, para que nos consuele. El Señor Jesús decía: yo les enviaré otro paráclito. Parácletos en griego significa abogado, intercesor, consolador. Jesús es nuestro paráclito por excelencia, es decir, es nuestro abogado, pero Él dice que nos enviará otro, porque cuando Jesús asciende a los cielos, Él envía al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, para que nos aliente, para que nos conforte, para que nos fortalezca, para que nos renueve, para que nos haga criaturas nuevas. ¿Se pueden dar ustedes cuenta cómo cuando Dios creó al hombre del barro de la tierra, sopló sobre él para darle vida? Así dice el libro del Génesis. Y esto es verdaderamente significativo, el soplo de Dios. ¿Por qué? Porque espíritu en hebreo se dice ruaj. ¿Qué significa soplo? Precisamente el ruaj Yahweh, como le llamaban los hebreos en el Antiguo Testamento, es el soplo de Dios. Así le decían al Espíritu Santo, que comenzaba a revelarse en el Antiguo Testamento. El soplo que Jesús hace a sus discípulos recuerda aquella escena del libro del Génesis. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es ese viento que todo lo renueva, que todo lo purifica, que todo lo cambia. Fijémonos en la escena que nos presenta el Evangelio. Los discípulos estaban encerrados a cal y canto porque tenían miedo a los judíos. Estaban encerrados por dentro. Y cuando se presenta Jesús y les da al Espíritu Santo, ¿qué dice el Evangelio? Se llenaron de alegría. El Espíritu Santo nos hace valientes testigos de Jesucristo en un mundo que es cada vez más hostil a nuestra fe. Ser testigos del resucitado en el mundo de hoy es cada vez más difícil, porque el mundo se resiste a creer, porque rechaza la fe, porque rechaza a Cristo. Ser testigo del resucitado requiere
de la acción del Espíritu Santo. Los discípulos ya habían visto a Jesús resucitado, pero aún no se animaban a salir a proclamar lo que les faltaba, el Espíritu Santo. Ya habían visto al resucitado y para ellos era una buena noticia, pero aún su corazón sentía miedo. El Espíritu Santo vino y los hizo salir fuera. Como dice la primera lectura, estaban reunidos los discípulos en el cenáculo y vino el Espíritu Santo sobre ellos, se posó sobre cada uno de ellos. El Espíritu, como dice la primera lectura, hizo un fuerte ruido, como un soplo de un viento fuerte. Nuevamente el soplo de Dios, la presencia de Dios en la tierra. Y claro, aquel ruido hizo que se congregaran personas que habían venido a Jerusalén con motivo de la fiesta. Había una fiesta que se llamaba Pentecostés. Antes de la fiesta cristiana de Pentecostés, existía una fiesta judía de Pentecostés. Era la fiesta de las 7 semanas, en la que los judíos recordaban y celebraban el don de la alianza que Dios había pactado con su pueblo en el Sinaí, a través de Moisés. Por eso había judíos de tantas partes, como dice la primera lectura, reunidos de diferentes lugares, que venían de diferentes latitudes, que hablaban diferentes lenguas. ¿Y qué sucede? Todos acudieron en masa a la casa donde se hallaban los discípulos, porque oyeron el ruido, no sabían qué había pasado, y los discípulos comenzaron a hablar. Y dice el libro de los Hechos, empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. Pero ellos dijeron, ¿no son estos galileos? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra propia lengua? Cada uno, a pesar de ser de lugares tan distintos, tan diferentes. ¿Qué ha sucedido? El Espíritu Santo une en una sola confesión a todos los hombres. Y nos recuerda también esta escena, la escena de Babel, cuando los hombres ensoberbecidos quisieron ser igual que Dios, quisieron alcanzar a Dios y construir una torre, la torre de Babel, como nos dice el libro del Génesis. Y Dios confundió sus lenguas y no se pudieron entender más, para que no terminaran aquella obra, que era una obra a la soberbia, al orgullo, a la vanidad humana. Y cada uno se dispersó, porque ya no se pudieron comprender. Claro que entendemos que esta es una explicación muy folclórica de por qué existen diversas lenguas en el mundo, pero al final entendemos que la maldad del hombre, azuzada por Satanás, produce división y confusión de lenguas, mientras que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la unidad, unifica a los hombres en una sola lengua. Todos los entendían en su propia lengua, pero los discípulos no estaban hablando en una sola lengua, estaban hablando en diferentes lenguas. Y cada uno los entendía en su propia lengua porque el Espíritu Santo estaba hablando a través de ellos. Los discípulos conocieron a Jesús, siguieron a Jesús, amaron a Jesús, pero no comprendieron del todo a Jesús, porque el misterio de Jesús es muy amplio. ¿Quién va a ayudarle a los discípulos a ir comprendiendo todo lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo? El Espíritu Santo. Es el maestro del alma, el maestro interior. Por eso, hoy debemos alegrarnos, porque Dios ha querido enviarnos al Espíritu Santo para que nos haga comprender el misterio de Jesús, para que lleve a plenitud en cada uno de nosotros la verdad que salva. Debemos alegrarnos por este don, pero al mismo tiempo sentirnos comprometidos. Si el Espíritu Santo ya habita en nosotros, porque lo hemos recibido desde nuestro bautismo y luego en la confirmación, ¿qué tenemos que hacer? Ser dóciles al Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejarnos conducir por el Espíritu Santo. San Pablo decía, somos templos vivos del Espíritu Santo. Y San Pablo decía, no podemos contristar al Espíritu Santo que llevamos dentro. No se puede concebir entonces que haya cristianos, por ejemplo, que vean pornografía. Ahora con la pandemia, cómo se ha disparado la venta de pornografía, y se nota, pues, como dicen los que conocen de ratings,
los canales de pornografía están a todo lo que dan. Y todos los cristianos viendo pornografía. Pero si están profanando el templo santo de Dios, que es el Espíritu Santo habitando en cada uno de nosotros, la conciencia de que el Espíritu Santo está en mí me debería de llevar a cuidar lo que veo, a cuidar lo que hablo, a cuidar lo que digo, porque soy templo vivo del Espíritu Santo y debería de actuar en consecuencia. El Espíritu Santo siempre nos impulsa a hacer el bien, nos impulsa a amar, nos impulsa a perdonar, como dice hoy Jesús en el Evangelio a sus discípulos, después de decirles reciban al Espíritu Santo, les dio poder para perdonar los pecados. ¿Quién es el que perdona los pecados cuando vamos a confesarnos? El Espíritu Santo. Él es el que hace cada uno de los sacramentos en los que nosotros participamos. Les voy a invitar hoy para que se den cuenta cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, invoca al Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Él es el que hace posible que en cada Eucaristía Jesús se haga presente, el Espíritu Santo. Hoy en nuestra diócesis 31 jóvenes que eran diáconos han sido ordenados sacerdotes. Apenas hace un rato, estaba yo viendo un ratito la ceremonia, pues es una ceremonia muy larga. Todos ellos fueron mis alumnos, los conocí desde más jóvenes y ahora han sido configurados con Cristo. ¿Quién los ha configurado? El Espíritu Santo. No el obispo impone las manos sobre ellos haciendo una oración, pero el Espíritu Santo desciende sobre ellos y los hace ministros del Evangelio, capaces de realizar la Eucaristía cada vez que la celebran, capaces de perdonar los pecados cada vez que se ponen a confesar, porque el Espíritu Santo es el que realiza cada sacramento. Y así podíamos seguir con cada uno de los sacramentos. El Espíritu Santo es el que hace que un pequeño, cuando es bautizado, se convierta en hijo de Dios, porque el Espíritu Santo santifica el agua con la que el niño es bautizado y lo hace miembro de la familia de los hijos de Dios. Y así, en cada sacramento el Espíritu Santo interviene decididamente para que nosotros seamos santificados. Es el santificador, no se nos olvide. Estamos llamados a ser santos. Por tanto, dejémonos guiar por el Espíritu Santo, que siempre nos conduce al bien, que siempre nos conduce a la verdad, que siempre nos conduce a cosas buenas. Cuando sintamos el impulso de hacer el bien, es el Espíritu Santo el que está en nosotros, obrando. No lo acallemos, no seamos resistentes a la gracia y al poder del Espíritu Santo. A veces nos resistimos y no queremos dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos impulse a hacer el bien, entonces hagámosle caso. Cuando el Espíritu Santo nos impulse a decir la verdad en este mundo de tantas mentiras, pues hagámosle caso y digamos la verdad. Cuando el Espíritu Santo nos impulse a testimoniar a Jesucristo en esos ambientes que a veces son tan contrarios a la fe, pues hagámosle caso, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo habita en nosotros. Lo importante es que seamos conscientes de que está en nosotros y que lo dejemos actuar, porque Él nos quiere conducir a la verdad, al bien, nos quiere conducir a conocer perfectamente al Padre, a conocer perfectamente a Jesús. La misión del Espíritu Santo no es otra que la de Jesús, que conozcamos el Evangelio de salvación y que lo pongamos en práctica. El Señor nos ayude pues a vivir esta celebración con la conciencia de que somos templos vivos del Espíritu Santo y que nos dejemos guiar por Él. Les invito a que nos pongamos de pie para continuar nuestra celebración. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos a Dios Padre, que por la muerte y resurrección de Cristo nos ha dado el Espíritu Santo. Oremos diciendo: Cristo resucitado, escúchanos. Cristo resucitado, escúchanos. Por todos los hombres del mundo, para que el Espíritu Santo sea luz que los haga conocer la verdad del Evangelio. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Por la Iglesia,
para que siempre sea dócil al Espíritu Santo en el cumplimiento de su misión en el mundo. Oremos. Por los que sufran la enfermedad o el abandono, para que por la acción del Espíritu Santo en vida se sientan fortalecidos y consolados. Oremos. Por nosotros que celebramos la Eucaristía, para que por la acción del Espíritu Santo seamos testigos de Cristo en el mundo. Oremos. Cristo resucitado, escúchanos. Dios nuestro, tu Espíritu ora por nosotros, dentro de nosotros. Escucha la oración de tu Iglesia, morada suya, y concédenos lo que el mismo Espíritu nos sugiere pedirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Manos abiertas ante ti, Señor, te ofrecemos el mundo. Manos abiertas ante ti, Señor, nuestro gozo es profundo. Guárdanos sencillos ante ti, Señor, llenos de fe, amor y paz. Guárdanos sencillos ante los demás y disponibles para amar. Manos abiertas ante ti, Señor, te ofrecemos el mundo. Manos abiertas ante los demás, nuestro gozo es profundo. De pie. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que conforme a la promesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y haz que nos descubra toda su verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, para llevar a su plenitud el misterio pascual, has enviado hoy al Espíritu Santo sobre aquellos a quienes adoptaste como hijos al injertarlos en Cristo tu unigénito. Este mismo Espíritu fue quien, al nacer la Iglesia, dio a conocer a todos los pueblos el misterio del Dios verdadero y unió la diversidad de las lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Cantemos. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones
con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Te pido. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la efusión de tu Espíritu ha hecho de ella sacramento de unidad para todos los pueblos. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el Espíritu Santo, y tal como Jesús nos enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad
Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la distribución de la Sagrada Comunión, como de costumbre, las personas que están debidamente preparadas pueden acercarse haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden tomar su distancia y poner gel en sus manos. Van a recibir al Señor en la mano con mucha devoción y luego van a llevarlo inmediatamente a la boca delante del ministro, por favor.
Antes de terminar la celebración, les voy a pasar unos avisos. Seguimos invitando a quienes tengan enfermos o ancianos que no puedan salir y deseen que les llevemos la comunión a su casa, que nos lo hagan saber dejando sus datos en la sacristía o en la notaría, nombre del enfermo, domicilio y teléfono, para poder llevarle la comunión en cuanto sea posible. Mayo es el mes de María. El Santo Padre nos invita a rezar el Santo Rosario y pedir a la Virgen Santísima por el fin de la pandemia. Los invitamos a rezar el Santo Rosario personalmente o en familia para pedir esta gracia. El 6 de mayo, la Conferencia del Episcopado Mexicano publicó un mensaje con motivo de las próximas elecciones titulados Elegir con libertad para exigir con responsabilidad. En él los obispos nos recuerdan algunas cosas que voy a subrayarles aquí. Yo no voy a leerles todo el mensaje, pero aquí he subrayado algunas cosas. Nos invitan los obispos a participar a través de nuestro voto, que es un derecho, y nos recuerdan que para quienes tenemos fe en Jesucristo es un deber moral ineludible ir a votar. Si me preguntan directamente, Padre, ¿es pecado no ir a votar? Sí, y es más grave cuando nada más es por flojera, por apatía o por indiferencia. Se vuelve un pecado mortal, ¿eh? Pueden ustedes consultarlo en el Catecismo de la Iglesia Católica. La democracia se consolida cuando todos participamos activamente. No nos quejemos de que la patria se está cayendo a pedazos si no participamos. Es preciso que todos ejerzamos nuestro voto de manera libre, secreta y en conciencia, entendiendo que cada voto cuenta. Todos estamos llamados a formar con nuestra conciencia y también a defender la misma democracia que está en riesgo cuando pueda estar en riesgo. Es necesario cuidar los fundamentos de la democracia y las instituciones que la salvaguardan. Hay que realizar un esfuerzo de discernimiento para poder optar por el auténtico bien común. Hay que hacer una campaña de oración, nos piden los obispos, para que el Espíritu Santo nos ilumine en el momento de elegir y para que los comicios se realicen de manera ordenada y pacífica. Al momento de votar es preciso buscar el mayor bien posible, por tanto hay que discernir qué partido o qué candidato puede realizar el mayor bien posible. A veces no es el bien ideal, pero es el mayor bien posible, por tanto hay que elegir a quien pueda conseguirlo. Por eso hay que informarnos sobre las propuestas, programas y valores de los partidos y de los candidatos y también ver la capacidad, honorabilidad, congruencia y sentido humano de los candidatos, para no ir a elegir candidatos que sean impresentables. Hay que fijarse si el candidato o partido promueve la dignidad de la persona, la defensa de la vida, el matrimonio y la familia, entre otros valores que son para nosotros fundamentales. Hay que extirpar la apatía y la indiferencia, evitar que cualquier persona o agrupación manipule a los ciudadanos en el ejercicio de su voto a través de presión, de dádivas o de chantajes. Cuidado con vender nuestro voto. La democracia no termina emitiendo nuestro voto, es necesario dar seguimiento a este proceso. Exigir el cumplimiento, pues, de lo que han prometido en campaña los candidatos cuando sean elegidos y pedirles rendición de cuentas de manera transparente. Este es un deber, pues, al que todo político está obligado. El periódico Semanario ofrece varios artículos precisamente sobre las elecciones. Les recomiendo llevar el periódico Semanario, lo encuentran en la mesita del centro. También está el folleto de oración de los 5 minutos de oración en el hogar del próximo mes, del mes de junio. Les invito a ponerse de pie para terminar nuestra celebración. Oremos. Dios nuestro, tú que concedes a tu iglesia dones celestiales, consérvale la gracia que le has dado para que permanezca siempre vivo en ella, el don del Espíritu Santo que le infundiste y que este alimento espiritual nos sirva para alcanzar la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les voy a dar la bendición solemne en este día de fiesta. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios, Padre de las luces, que en este día iluminó la mente de los discípulos con la luz del Espíritu Santo, los alegre con su bendición y los llene siempre con los dones de su Espíritu. Amén. Que el mismo fuego divino que de manera admirable descendió sobre los apóstoles, purifique sus corazones de todo pecado y los ilumine con su claridad. Amén. Que el mismo Espíritu que unió la diversidad de lenguas en una sola confesión de fe, les conceda perseverar en esa misma fe para que puedan pasar de la esperanza a la visión plena. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
a anunciar a todos la alegría del Señor resucitado, nos podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que pasen buenas tardes. Quiero caminar